Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un tema que nos confronta, la plenitud de Dios. Y está basado en la carta a los Efesios. Así que prepara tu Biblia y seguiremos en la segunda parte. Hoy vamos a iniciar en el verso número 4 del capítulo número 1. Así que prepárate, porque toda palabra que viene a través del Espíritu nos va a confrontar fuertemente. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de confusión, tiempos de mentira. Y necesitamos estar fundamentados en las promesas de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 4, ¿qué nos dice la Escritura? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Escuche, cuando dice que hay un escogimiento, dice que fue en Cristo Jesús, en el Mesías. Y dice que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Toda su creación, nuestro Dios la conoce. Todo hombre que ha creado, Dios lo conoce. Y Él sabe perfectamente cuál es la intención del corazón de cada uno. Y cada uno tiene que tomar una postura. Aunque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, dice, y sin mancha delante de nuestro Dios. Y dice que en amor. En amor. Comencemos entonces, mis hermanos. En este verso encontramos un término muy importante, muy significativo. Muchas traducciones usan el término Dios eligió. Bueno, está correcto, Dios eligió. Siempre que entendamos lo que significa este término para elección. Escuche bien. ¿Qué significa este término para elección? Es la palabra bíblica elección. Significa simplemente una selección, que Dios seleccionó algo. Y debemos recordar que todo lo que se dice en este pasaje de la Escritura tiene que ver únicamente para con aquellos que están en Él. Por favor, piensen esto. Esto es para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Esto significa que ya se tomó una decisión muy importante. ¿Cómo nos encontramos en Él? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo nos encontramos en Él? Es muy simple, ejercitando la fe, creyendo. Otra pregunta, ¿quién es la fuente de esa fe? La fuente de esa fe es Dios. Dios provee la fe, pero de todas maneras nosotros debemos apropiarnos de ella. Debemos ser muy cuidadosos con algo. Sabemos que la salvación es el resultado de la gracia de Dios. Pero que alguien que reciba esta gracia no significa de ninguna manera que él haya participado o haya hecho algo en su salvación. Todo viene de Dios. Bueno, y que al recibirla, esa persona haya cumplido una parte de la obra de la salvación. No es posible. De ninguna manera podemos pensar de esta forma. Debemos entender, mis hermanos, que hay otra doctrina, y esa es la doctrina de la depravación total. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, hay un grupo que dice que alguien es totalmente depravado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué nos dice la Biblia? Que es debido al pecado original. ¿Y qué significa esa depravación total? Que tal persona no puede hacer nada que sea bueno. Bueno,
Si con depravación total, sí, te refieres al hecho de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, entonces creo que está correcto. Es imposible poder salvarnos a nosotros mismos. Pero tenemos que entender lo que la Escritura revela. Hay un término bíblico hebreo que significa conciencia. Tú tienes una conciencia. Y esta conciencia está muy relacionada con otro término hebreo que significa brújula. Escuchen, mi conciencia está muy relacionada con otro término que significa brújula. Miremos la relación entre la brújula y la conciencia, porque Dios nos da una brújula moral y esa es nuestra conciencia. El hombre sabe cuando está haciendo bien y cuando está haciendo mal. Algunos de los primeros creyentes les hablaban de la semilla del Espíritu, la gloria del Espíritu. Y esto porque cada persona tiene esa gloria, porque todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Dios sopló en nosotros la palabra de vida. Escuche, Dios sopló en nosotros la palabra de vida, así que tenemos cierta capacidad, cierta conciencia para entender lo que está bien y lo que está mal. Aún desde niños, tenemos esa conciencia. Ahora bien, no de manera completa y plena, pero esa conciencia puede ser usada con el propósito de decir que sí a la gracia de Dios. Cuando alguien lo hace, Dios lo elige. Escucha, cuando Dios, escuche bien, alguien lo elige, Dios lo escoge. Ahora, esa elección sorprende a Dios. De ninguna manera. Vamos a ver que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todo lo que está en tu corazón. Pero el hecho de que Dios conozca todas las cosas no significa que Él haya causado todas las cosas. Alguien dirá, ¿no ataca esto la soberanía de Dios? No, para nada. Una de las cosas importantes que debemos entender de la soberanía de Dios es que la soberanía de Dios no se ve debilitada por el libre albedrío. ¿Qué queremos decir? Muy bien, volvamos al verso 4. Y quiero repetirlo nuevamente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero escuche bien, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Según Él nos ha elegido. Y aquí vemos esa frase familiar, por tercera vez. Según Él nos ha elegido. ¿Sí? En Él. ¿En quién? En Cristo. Esa elección ocurrió porque estamos en Él. O sea, estamos en el Mesías. ¿Y qué va a producir esa elección? Va a producir algo maravilloso. Esta elección tiene implicaciones y estas implicaciones se hacen realidad. Dios siempre supo cuáles serían. Escucha, Dios sabe quiénes serían los receptores de su gracia. Él conocía ya el corazón del hombre. Pero quien tiene que tomar esa decisión es el hombre mismo. Todas estas cosas se hacen realidad para una persona, para un individuo, porque esa persona fue hallada. ¿En quién? En Cristo, en el Mesías. Escucha, el Señor ya lo sabía de antemano. ¿Sí? ¿Quién buscaría la gracia de Dios?
Dice el verso 4, según Él nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Y vamos a ver la razón por la cual Dios nos eligió. Podemos encontrar un problema. Muchos quieren ver salvación en este pasaje, mas no debemos. De lo que estamos hablando aquí es simplemente de ver quién ha de ser salvo y quién no. ¿Quién ha de ser salvo y quién no? Esto es bien importante, mis hermanos. Muy importante. Necesitamos tener ese concepto claro. Pablo está hablando específicamente de aquellos que están en Cristo Jesús, que están en Él. Es decir, esto es importante. Ahora bien, ¿para quién es importante? Es para los creyentes. Es para aquellos que han tomado la decisión de recibir la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ha escogido Dios? Dios no ha escogido, escuche bien, quién debe estar en el cielo y quién no. Esa no es ninguna elección de Dios, sino es una elección del hombre. A pesar de todo eso, Él ya lo sabe, pero eso no es lo que Dios escogió. ¿Por qué lo podemos decir? Porque está escrito. Escucha esta palabra. Muchos son llamados al arrepentimiento, llamados a convertirse en sus seguidores, pero pocos los escogidos. Pocos son aquellos que deciden ser seguidores de Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque no respondieron a la fe, no se apropiaron de la gracia de Dios, no utilizaron esa conciencia de responder al mensaje del Evangelio. Tienes que tomar una decisión para que Dios te encuentre en Cristo. Dios no ha escogido quién estará en el cielo y quién no. Él ya lo sabe, pero eso no es lo que Él escogió. Ahora bien, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque está escrito, muchos son llamados al arrepentimiento y muchos son llamados para convertirse en sus seguidores, pero pocos son los escogidos. Muy bien. ¿Por qué no correspondieron a la fe? ¿Por qué no se apropiaron a la gracia de Dios? No utilizaron esa conciencia para responder al mensaje del Evangelio. Vuelvo a repetir este verso. Qué importante es entenderlo, mis hermanos. No que usted piense de que desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para ser salvos. No. No es así. Él nos escogió porque ya estábamos en Cristo, en Él. Y dice, según nos escogió. ¿En quién? En Él. Antes hubo salvación. Y dice que fue antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él en amor. Los versos 4 y 5 contienen unas verdades teológicas preciosas y claras, y que están siendo reveladas en este pasaje. Dice que según Él nos escogió, ¿en quién? En Él. Esta es la realidad. Él lo supo desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? Escuche bien. ¿Para qué te escogió a ti? No para decidir quién estará en el cielo, sino que nos escogió para que fuéramos santos delante de Él
en amor. Ese es el gran propósito de Dios. Esta expresión en amor corresponde con el hecho de que ha venido diciendo en el Mesías, y vuelve a repetir, en el Mesías. No dice que solo llegamos a ser receptores del amor. Y vamos a ser receptores del amor cuando estamos en el Mesías. Aquí hay una clave muy importante. Dios ha escogido los que están en Él. Y esto es para que sean sin mancha, justos y rectos delante de Él. Mis hermanos, es de comenzar a ver lo que dice la Escritura. Y tenemos que analizar el propósito, todo lo que nos está revelando Pablo a través del Espíritu. Como dice en el texto, santos y sin mancha ante Él en amor. En amor. ¿Qué encontramos ahora en el verso 5? Efesios capítulo 1, verso 5. Dice que nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Bueno, nos predestinó conforme al beneplácito de su voluntad. Aquí nos encontramos otra vez con esas palabras teológicas profundas. Y de la misma manera de que algunos quieren usar el término elección y luego añadirle un montón de conceptos teológicos. De la misma forma, la palabra que vemos en el verso 5 también quieren sacarlo de contexto y quieren hacer decir lo que no dice la palabra. Escuche. Y quieren hacerla decir lo que no dice la palabra. Y esta palabra que les hablo es predestinación. Habla de predestinación. Si tú lo examinas en el capítulo 1, verso 5 de Efesios, nos predestinó. Muy bien, te pregunto algo. Cuando oyes de predestinación, ¿en qué piensas? Lo que se enseña en muchos círculos teológicos es que Dios determinó de antemano predestinación. Bien, ¿qué es lo que dicen? Que predeterminó quién estará en su reino y quién no. Pero eso no es lo que nos dice. En ninguna manera, parte de la Escritura, y ciertamente no en este pasaje, donde aparece este término predestinación. Entonces, ¿qué significa esta palabra predestinación en el idioma bíblico? ¿Cómo está compuesta? ¿Por qué palabras? Cuando la examinamos, es la palabra proorizo, palabra griega. Eso es importante. Proorizo viene de la palabra orao. ¿Y qué significa? Determinar antes. O sea, antes. Vamos a desglosar esto. La palabra pro significa antes y la palabra orao significa ver. Lo que dice es, Dios lo ha visto de antemano. ¿Y qué ha visto? Es justo lo que aprendimos. Dios ha visto de antemano quiénes serán santos y sin mancha en Cristo. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos ya estaba determinado reconocer a Jesucristo como su Señor y Dios. Entonces la predestinación es simplemente que Dios sabía de antemano quién se salvaría y quién no. ¿Escucha esto? El Señor ya lo conoce.
¿Y por qué? Porque Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Aceptar el llamado a la salvación nos hace ser elegidos. No es Dios quien elige quién se salva y quién no. Es el hombre mismo. Y cuando toma la decisión de salvarse, entonces habrá sobre de él las ricas bendiciones de su gracia. No es una palabra acusativa. Dios simplemente lo vio. ¿Y por qué lo vio? Porque Él es el autor de eso. Porque eso es importante. Porque Él lo ha hecho realidad. Él nos dio el Evangelio, que es el medio para hacerlo realidad de nuevo. Todo lo que estamos estudiando es importante. Escuche bien. Toda palabra lleva un propósito muy profundo para tu vida. Es para ti, para los que están en Él, para los que están en Cristo Jesús. Si vemos nuevamente el verso 5, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Luego encontramos aquí otro término teológico, adopción. Y esto tendremos que estudiarlo aparte. Y vamos a encontrar una gran sorpresa en lo que significa este término. ¿Y cómo será lo que dice el verso? Porque él dice que nos ha visto desde antemano para la adopción por medio del Mesías. ¿Y esto para quién? Para Él. Entramos dentro de la adopción ¿para quién? Para el Señor. Eso es muy importante. Algunos dirán en Él, pero es una palabra diferente. Hemos hablado una y otra vez que dice, en Él, en el Mesías, en el Señor, pero aquí es para que la vida del creyente sea para Él. Escuche, tenemos que entender que el propósito de Dios de la adopción es para que tú seas de Él. La redención lleva ese propósito. A causa de lo que el Mesías ha hecho en la cruz. Él se lo ha ganado, no nosotros. Eso es la depravación. No podríamos lograrlo nosotros, por lo tanto, nuestro Señor tuvo que hacerlo en la cruz. Vemos en el verso 5, habiéndolo hecho de antemano para la adopción, para llegar a ser hijos adoptivos. Eso es lo que significa por medio del Mesías, Yeshua, para Él, conforme al beneplácito de su voluntad. Bueno, estos son los propósitos de Dios. Escuche, estos son los propósitos de Dios. Así que todo esto está corriendo. Lo que nos enseña es esto. No estamos hablando de quién está en el cielo y quién no. Lo que Él ha predestinado, o podríamos decir que todos los que están en Él, es decir, en el Mesías, sean santos y sin mancha. Esa es la predestinación. Los que están en el Mesías han sido predeterminados y ese patrón ya ha sido trazado cómo vamos a lucir. Escucha, seremos como Él. Ese es un privilegio de gracia. Vamos a manifestar de la misma manera la gloria de Dios como lo hizo el Mesías, Jesús.
Es impresionante lo que nos está enseñando Pablo en esta carta. Vamos al verso 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Bueno, y esa realidad es cuestión que solo se manifieste. Dios ya la ve, es un hecho para Él. Y cuando comprendemos esa verdad, ¿cuál es el resultado? Podemos verlo muy simplemente en este verso. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia. Mis hermanos, qué impactante es esto. Para alabanza de la gloria de su gracia. Así que debemos de alabarlo. Es la verdad manifestada de su gloria. Todo está fundamentado en su gracia. Todo está fundamentado en su gracia. Nos podemos detener un momento y miremos en este pasaje cómo la gracia aparece una y otra vez. ¿Por qué razón? Bueno, dos cosas se unen aquí. Hemos hablado de cómo aparece esta frase en él y ahora esta palabra que dice que habrá gracia. ¿Cómo llegamos a estar en él? Por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios cuando llega un mensaje de salvación y de vida. Pero el hombre decide. El hombre decide usar esa brújula moral, esa ética que Dios ha puesto en cada persona. Para que cuando la palabra de Dios nos hable, no apaguemos el Espíritu Santo, ni lo contristemos. Que no nos rebelemos contra Él. Que no endurezcamos nuestro corazón, sino nos sometemos. A eso es lo que la conciencia nos lleva. Nuestra naturaleza carnal es de rechazarlo. Y muchos lo hacen. Pero tenemos la capacidad dada por Dios de recibir su verdad. Muy bien. Vamos al verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gracia por la cual, ¿sí? Gracia por la cual. Algunas Biblias dicen que fuimos aceptados, pero no dice eso. Esa es la misma palabra para gracia, pero simplemente para la forma verbal. Así que todo esto ocurrió, porque dice, por el cual nos agració. ¿Cómo nos agració? ¿Cuál fue la manifestación de gracia? Aquí está. En el amado. En Cristo. Las Escrituras añaden en el amado, el Mesías, Yeshua. Dios está obrando sobre el hombre. Y tenemos que entender esta palabra de gracia. ¿Qué dice Efesios 1:7? En Él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas, ¿de qué? De su gracia. Vuelve el término gracia. En Él tenemos redención. Y vemos aquí que hay una relación entre la gracia y la redención. Ahora bien, ¿en quién? Dice que el Mesías, en quien tenemos la redención. ¿Y cómo vino esa redención? ¿Vino por mis buenas obras? No. No vino por mis buenas obras. No es lo que dice.
La redención vino por su sangre y es solamente por su sangre que encontramos el perdón de los pecados de acuerdo a las riquezas de su gracia. Así que la gracia trae muchos resultados en nuestra vida. Produce salvación, trae redención. Ponga atención a esto. ¿Y qué es redención? ¿Te has preguntado qué es redención? La redención y la salvación están estrechamente vinculadas. Escucha bien, la redención y la salvación están totalmente amarradas. Pero la redención habla del hecho en que nos convertimos en posesión adquirida por Dios. Yo le pertenezco a Dios. No Dios a mí, yo le pertenezco a Dios. Significa que pasamos a ser de su propiedad, con la expectativa de glorificar a Dios por nuestra vida. Por eso las personas responden a la gracia de Dios, porque desean apartarse del pecado. Es solo a través de gracia que viene el poder de Dios sobre nuestra vida. Solo, tanto de una vida pecaminosa como de las consecuencias del pecado. Y desean volverse a Dios y manifestar su gloria. Así que note lo que dice. Porque ustedes han sido redimidos. Tenemos redención por su sangre, por el perdón de nuestras transgresiones, de acuerdo a la riqueza de su gracia. De acuerdo a la riqueza de su gracia. Escucha. Dios nos está hablando muy fuertemente. Dios no está satisfecho con que seas salvo. Tú tienes que manifestar la gloria de Dios en tu vida. Si le perteneces a Él, si te has vuelto seguidor de Yeshua, la Mashiach, de Jesucristo, Él lo que desea es que su gloria sea manifestada a través de ti. Que el poder de Él sea manifestado a través de ti. Tú le perteneces y Él te enviará. Escucha, eso es lo profundo del Evangelio. El Evangelio no es solo para salvar. Ese es el principio. Tenemos que entrar dentro de la redención. Y la redención es que le pertenecemos a Él. Dios te llama. Dios te ama profundamente. Y Él está poniendo de su gracia sobre tu vida. Tienes que tomar una decisión. No porque vemos a veces superficialmente algunas expresiones que nos lleva a pensar otra cosa. Que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y que Él decidió que yo fuera al reino de Dios y a otros no. No es así. Eres tú quien elige. Eres tú el que elige. Ya en Él, la abundancia de su gracia viene sobre ti. Mis hermanos, no se pierda la siguiente parte. Estaremos siguiendo en el verso 8. Y vamos a encontrar ahí de la abundancia de su gracia para con nosotros. Y que vendrá sobre nosotros toda sabiduría y discernimiento. Padre, te damos gracias. Que esta palabra corra a lo profundo del corazón de aquellos que están escuchando, Señor. Obra tú poderosamente. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Te invitamos a que nos sigas en YouTube, Real Sacerdocio TV, y también en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos. Hasta pronto.